En el vídeo anterior vimos los componentes que forman un circuito eléctrico. A partir de ahora nos adentraremos en su funcionamiento. En este vídeo vamos a conocer una de las magnitudes esenciales de la electricidad, la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que circula por la sección de un conductor en un intervalo de tiempo. La carga eléctrica no es más que una cierta cantidad de electrones. Igual que el agua la medimos en litros y no en cantidad de moléculas de agua, la carga eléctrica la medimos en coulombs y no en cantidad de electrones. Por tanto, si nos fijamos en la sección de un conductor, es decir, de un trocito de cable, y contamos el número de electrones que pasan por esta sección en un intervalo de tiempo determinado, estaremos midiendo la intensidad de corriente eléctrica. Sabiendo esto, es fácil deducir su fórmula. La intensidad es igual a la carga eléctrica dividida por el tiempo. La unidad de la intensidad en el sistema internacional es el amperio o ampere. La de la carga eléctrica es el coulomb o coulombio, y la del tiempo es el segundo. Es importante fijarse con qué letra se representa cada magnitud y cada unidad. Habíamos dicho que la carga eléctrica era una cierta cantidad de electrones, pero ¿cuántos electrones son un coulomb? Vamos a calcularlo. Para ello aplicamos la siguiente fórmula. La carga eléctrica es igual al número de electrones multiplicado por el valor absoluto de la carga del electrón. La carga del electrón es igual a menos 1,609 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Fijaos que su carga es negativa. Despejando el número de electrones de la fórmula, sabemos que este valor será igual a la carga eléctrica dividido el valor absoluto de la carga del electrón. En este caso queremos calcular cuántos electrones hay en un coulomb y por tanto dividiremos un coulomb entre 1,609 por 10 elevado a 19 coulombs. El resultado es 6,215 por 10 elevado a la 18 electrones, es decir, unos 6 trillones de electrones. Este número es enorme y es por ello que se prefiere medir la carga eléctrica en coulomb y así trabajar con números más pequeños. Para afianzar el concepto de intensidad, haremos un símil con el agua. Si nos vamos a un río y contamos los litros de agua que pasan por un determinado lugar en un segundo, estaremos midiendo la corriente del agua. Pues si miramos un cable y contamos los coulombs que pasan por un determinado lugar en un segundo, estaremos midiendo la intensidad de corriente eléctrica, también llamada comúnmente simplemente corriente eléctrica. Si contamos 2 coulombs cada segundo, la corriente será de 2 amperios. Vamos a acabar este vídeo con una curiosidad de la intensidad. El sentido de la intensidad siempre es de positivo a negativo, por tanto, si tenemos un circuito compuesto por una pila y una bombilla, la intensidad circulará del polo positivo de la pila a su polo negativo. Sin embargo, hemos dicho que la carga del electrón es negativa, y sabemos que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Por tanto, el electrón irá del polo negativo irá al polo positivo, dando lugar a un sentido de circulación contrario al de la intensidad. Pero, ¿el responsable de la electricidad no era el electrón? Entonces, ¿por qué tienen sentidos contrarios? Esto es debido a que Michael Faraday, cuando determinó el sentido de la intensidad, creía que la partícula responsable de la electricidad tenía carga positiva. A partir de esa hipótesis se creó toda la formulación de la electricidad. Más tarde, cuando se descubrió que el electrón tenía carga negativa, se decidió dejar el sentido de la intensidad como estaba, ya que no afectaba para nada en los cálculos. De esta manera, el sentido convencional de la intensidad es de positivo a negativo, y es con el que siempre trabajaremos. Sin embargo, el sentido real es de negativo a positivo. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente veremos los tipos de intensidad que existen. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en dejar un comentario.